Muy bien, hoy estamos con Juan Diego Naranjo Arias de la carrera de Economía en la Universidad de Gran Colombia en Armenia, Colombia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bastante bien, muchas gracias. ¿Quieres hablar un poco de ti antes de comenzar? ¿Qué te llamó de, Bueno, de la soy economía? la economía, pues básicamente describe cómo funciona el mundo desde la distribución, producción y bueno, demás mecánicas de la satisfacción de necesidades por vía de recursos tangibles e intangibles también. Entonces, pues llama mucho la atención ver cómo funciona el mundo, qué dinámicas ha seguido, qué teoría ha surgido, la matematización que puede hacérsele, todo eso. Muy bien. Bueno, pues el día de hoy justamente te vengo a decir, pues muchas gracias por tu tiempo porque pues, prácticamente te acabo de hablar hace 5 minutos y dijiste, bueno. Ajá. Eh, ¿Qué piensas del modelo económico actual en Estados Unidos? Ok, bueno, hay que hacer una diferenciación. Ante lo que yo considero sistema, podría referir a una mirada mucho más amplia de lo que es el sistema económico actual. O sea, puede sonar redundante, pero lo que quiero decir con esto es que modelo sería un componente del sistema y por lo tanto puede ser cambiable dentro de un propio sistema. Entonces estamos en un sistema capitalista y en un modelo que se suele llamar neoliberal por parte de varios académicos, tales como Stiglitz o este otro autor que no recuerdo, pero que ganó el Nobel en el 90. Y bueno, mi opinión de este sistema es que si bien es cierto que se le villaniza mucho, en principio surgió como una alternativa a la escuela ortodoxa liberal que asumía que el mercado era suficiente para asignar los recursos. Y pues el sistema neoliberal creado por Rostock en el coloquio de Walter Lippmann empieza a asumir que eso no es tan así y que requiere cierta intervención de un Estado mínimo para eliminar las fallas del mercado, como aquellas estructuras indeseables que generaban eh, efectos negativos, que podía ser ineficiente. Entonces, actualmente se le villaniza mucho porque el capitalismo venía de una llamada por muchos época dorada del capitalismo desde fines de Segunda Guerra Mundial hasta 1973, 72 aproximadamente, marcado por un crecimiento económico bastante bueno, una amplia intervención estatal y se le cambió por el neoliberalismo porque se consideró que en la práctica el modelo keynesiano había fracasado dada la crisis surgida en esa época. Entonces se empezó a abogar de nuevo por una política de Estado mínimo y como consecuencia trajo varias de las condiciones que hoy en día se perciben y que son insumos para criticar tanto al modelo como al sistema, entre ellos la desigualdad, eh, la poca visión que se tiene por parte de la escuela ortodoxa un estado de bienestar, la, las condiciones climáticas y ambientales. Entonces, mi opinión al respecto sería que efectivamente mucha de esta crítica es acertada, que si bien mucha condición de la problemática puede ser de origen del modelo neoliberal, bien es cierto que también está ampliamente conectado con el sistema y de hecho podríamos decir que es una consecuencia del modelo del sistema. Es como una adaptación. Entonces, ajá, exactamente. Es una mirada mucho más pragmática de la necesidad que surge de actualizar el modelo que se tenía, porque lo que se pensaba era que el mercado iba a solucionar todo y entonces así todo quedaría pues perfecto. Y actualmente casi nadie se quiere considerar neoliberal, qué pena. Incluso
la gente suele negar la existencia del neoliberalismo, porque dicen que es un término que usa la izquierda para desprestigiar a la derecha actual y prefieren ser llamados neoclásicos, etcétera. Y pues hay cierta razón que tienen, porque mucha de esta gente suele abogar por un mercado totalmente libre, pero no es lo que actualmente ocurre, Sí, se acercan más como a especialmente prácticas digamos, comunistas. no, o sea, entiendo la percepción de pronto que tengas de comunismo en el aspecto de, no sé si bueno, es que también hay una diferencia entre socialismo y estatismo y comunismo, pero dejándolo en términos más simples, yo sé que a lo que te refieres de pronto es a la intervención estatal y todo eso, ¿cierto? Ujú, efectivamente. Entonces, esta intervención estatal muchas veces está supuestamente dirigida a corregir las fallas de mercado, pero termina siendo muchas veces lo contrario, termina potenciándolas. Entonces, es una de las fallas del modelo neoliberal, porque generalmente se ignora que el poder económico se puede traducir a poder político. Seguramente en México haya muchos ejemplos de esto, pero en el caso colombiano, que es aquel del cual puedo darte más fe al haberlo estudiado más y tener una experiencia mucho más empírica, valga la redundancia, eh, acá, por ejemplo, hay muchas leyes que de hecho benefician a las grandes empresas y se supone que deben estar alineadas a solventar aquellas situaciones que generan una mala salud financiera para las MIPYMES. Y no ocurre. Ejemplo de esto fue un caso acá en Colombia, del caso Finagro. Había una línea crediticia para la gente campesina que estaba destinada a ayudarlos durante las condiciones generadas por la pandemia. Ok. Pero lo que terminó ocurriendo es que esa línea crediticia se elaboró explícitamente con el fin de ser usada también por grandes empresas. Y es algo que de hecho se incluyó dentro de los estatutos. Así que creo que por ese lado no fue considerado tanto como algo ilegal, porque fue algo que escribieron como de antemano, si bien estoy recordando bien el caso. Entonces, el 97% de esta línea crediticia la cogieron grandes empresas. Por supuesto, los bancos también tuvieron una gran tajada de ese pastel por las transacciones bancarias. Y aquellos a quienes estaba dirigida esta línea crediticia eh, Son los fueron que como no el lo 4 o tuvieron. 3%. Ajá. Entonces, pues ahí también hay que entender que la intervención estatal no está jugando a favor de los que menos tienen. Y Bueno, esto también, claramente está yo creo que nadie se estaba esperando una pandemia y nadie se estaba esperando una crisis global prácticamente. exacto, todo esto nos pilló a todos de sorpresa. Y lo que tienen las crisis actualmente es que son grandes dinamizadores de la desigualdad, porque aquellos que tienen más capital pueden sobrevivir estas crisis, pero aquellos que tienen menos capital relativo, pues sencillamente se ahogan. Entonces, aquí suelen ocurrir muchas caídas de MIPYMES. Y ejemplos de eso, seguramente en México también tengan bastantes. No, sí. Y entonces el papel del Estado aquí, de hecho, fue regresivo. Regresivo en el sentido de que no se le dio a la gente lo que se necesitaba, a quienes lo necesitaban, sino que más bien a esa gente muchas veces se le quitó para dárselo a quien no lo necesitaba, que tenía mayores recursos. Entonces, desde aquí también yo diría que se comprende muy bien la posición de los autodenominados neoclásicos al criticar el papel de la intervención estatal, porque tienen mucha razón. Muchas veces el Estado termina teniendo ese papel. Sin embargo, las fallas de mercado siguen siendo algo muy verídico y enunciado por Stiglitz en 6 fallas de mercado. Yo puedo darte, por ejemplo, la falla del mercado que describe que en condiciones de libre mercado hay infraestructura que no es rentable o que bien no es eficiente. Por ejemplo, las vías públicas. Si un privado se encarga de hacer las vías públicas, probablemente no vayan a tener un carácter tan eficiente para el uso de la sociedad en su conjunto. Y ejemplo de esto también te lo puedo dar. En Bogotá, las vías las tenían como unos privados que se autodenominaban afiliadoras. Entonces estas afiliadoras cobraban por el tiempo que se usaban esas vías. Entonces,
¿Como Eso unas afectó regalías enormemente o cómo? Sí, o sea, imagínate que tienes ahí las vías Ajá. y empiezan a usarlas la gente. Entonces, la gente, digamos, del transporte público. Entonces, ellos cobraban por el tiempo que usaban esas vías. Entonces, imagino que más o menos vas imaginando qué es lo más rentable, ¿cierto? Que lo usen más. Ujú. Entonces, ¿cómo lo van a usar? ¿Cómo lo pueden usar más? Si ellos usan mayores trayectos, mucho más largos y necesariamente largos para llegar a un punto de destino, y eso termina haciendo que el transporte público sea totalmente ineficiente. Afecta enormemente el bolsillo de los consumidores, afecta también al gremio de los buceteros, Al Estado y esa es una mismamente. falla de mercado. También puede ser por vía subsidios y etcétera. El Estado muchas veces termina rescatando situaciones que son generadas por las propias dinámicas de mercado, lo cual está bien, pero muchas veces esas situaciones también son generadas por y apoyadas por él mismo. Entonces esa falla de mercado es un ejemplo que te puedo dar. Otro ejemplo de esta misma naturaleza sería, pues, no sé, imagínate una empresa de seguros de desempleo. Entonces, actualmente el desempleo es algo tan común que son muy pocos los privados que buscan asumir ese riesgo. Entonces los desempleados sencillamente quedan sin donde caer muertos muchas veces. Sí, pues prácticamente. Supongo que en Colombia se visualiza mucho más esta barrera, ¿no? No existe como una clase media, o es muy difícil considerarte clase media, porque sí está muy subdividido estos escalones de clase baja y clase alta, ¿no? Indudablemente en Colombia hay una gran desigualdad, pero pues tampoco hay que, digamos, extremar tanto el discurso porque viendo la realidad empírica, el capitalismo indudablemente ha sido un gran benefactor en Colombia y en general podríamos decir de la humanidad. Entonces, hace no sé, 50 años, el abuelo de alguien podía ser alguien que totalmente desconectado del resto de la sociedad, totalmente subordinado al arrendatario, eh, o bueno, al arrendador, perdón, que todo el tiempo andara con la misma ropa, con las mismas, con medicina herbal, homeopática para solucionar los problemas de salud. Hoy en día eso no pasa, hoy en día tenemos una gran oferta de productos, tenemos cada vez más condiciones de vida digna, perdón, y ha sido todo muy bueno, pero a su vez esto también va generando como un proceso regresivo en cuanto al nivel de ingreso, porque, Justamente y esas eso se ve cosas muy son las que marcado, cuestan más. justamente de qué. Esas cosas que tú mencionas son las que cuestan más, a diferencia de un producto herbal, por ejemplo. Eh, es cierto, muchas veces hay sobrecostos y muchas veces son ineficientes y no tienen justificación. Por ejemplo, vía intermediarios se generan muchos sobrecostos y es uno de los problemas actuales que más, digamos, marcan este fenómeno de los sobrecostos. Otro ejemplo de esta situación también podría ser, mm, pues, el proceso de desigualdad que cada vez se ve mucho más activo, mucho más presente en todo el mundo. Y esto, pues, Stiglitz lo describe de la siguiente forma. Hay dos formas de volverse rico. Una es creando riqueza y otra es acaparando riqueza. Entonces, en el modelo neoliberal, como el Estado tiene un papel en la economía, pero un papel que no limita lo suficiente a los grandes capitales asumen su poder económico como poder político y terminan apoyando, por ejemplo, presidentes que jueguen a su favor leyes que los hagan acaparar mucho más recursos de la riqueza. No, Entonces, y no volviendo al solo ejemplo de la eso. pandemia, O sea, ajá, tú ponte a pensar como por ejemplo Google, que tuvo cierta polémica en las influencias de cómo la gente pensaba. Digamos que Google, creo recordar que era de izquierda, totalmente de izquierda. Y muchas veces el algoritmo había sido un poquito modificado para que la gente, justamente la gente estadounidense, no pasaba en otros países, pero que justamente la gente estadounidense recibiera cierto tipo de publicidad de izquierda, que a lo mejor ciertos artículos de izquierda resaltaran más.
ese tipo de cosas, pues a final de cuentas es una influencia política, y no solo política, sino que viene de una empresa privada. Sabes que es una cosa completamente diferente. Desconozco ese fenómeno de Google, pero la verdad sí te puedo dar fe de ese tipo de fenómenos, porque por ejemplo de TikTok, lo que sí sé, y leí recientemente en un artículo de opinión de un medio periodístico, es que en el algoritmo se hizo como cierto ajuste para que aquellos videos que mostraran zonas en condiciones de pobreza, con las paredes descarcharadas, sin pintura o estructura vial mala o inexistente, tuvieran como menor probabilidad de aparecer en, en la interfaz de TikTok. ¿Se entiende? O sea, como que tuvieran cada vez Sí, una que menor estuvieran como probabilidad en de una lista aparecer. negra. Ajá. Entonces eso obviamente es algo político y tal vez pueda también tener un cierto carácter económico, pero indudablemente ahí hay un manejo político muy potencial de la información. Entonces, muchos autores sugieren que poco a poco este sistema actual también, da la condición de centralización del poder, puede estarnos llevando a un sistema autoritario y es lo que se teme. Entonces, lo que se pide actualmente desde varias instituciones es la descentralización del poder, tanto económico como político. Sí, como si hubiera un pequeño reset, por así decirlo. Ajá, o sea, o bien coger lo que ya hay y decir, bueno, ya hay que coger una nueva perspectiva de qué es lo que necesita cada territorio, entonces esa centralización debe como irse ya disipando, porque actualmente lo que se ve mucho en la academia, en la economía, es el gran potencial que traen los modelos de desarrollo local, aquellos que ven y que tratan de aprovechar las potencialidades de cada territorio así a nivel local y no todo así como tan centro-periferia, ¿se entiende? Sí, Y también esto repercute en el nivel político, porque a fin de cuentas la política termina permeando todos los aspectos territoriales de los que tiene mando. Entonces, también por ahí va la cosa. ok, pues bueno, quisiera de verdad seguir platicando, pero estaría muy feo tener una entrevista de una hora cuando me dieron un límite de tiempo de 10 minutos. Bueno, un Dale, tiempo dale, dale, no recomendado. pasa nada. Ajá, Entonces, pues unas conclusiones finales. sí. Entonces, ¿cómo crees que sea? ¿Crees que sea algo bueno? ¿Crees que sea algo malo? ¿O que simplemente tenga sus altibajos? El modelo actual, bueno, Ajá. indudablemente fue un paso adelante en el momento en que se creó, porque se creó a finales de, bueno, no a finales, me parece que fue durante los 30 después de la Gran Depresión, donde se vio que el mercado no podía sostenerse por sus propias dinámicas, entonces eso indudablemente es un avance porque corresponde mucho más con la realidad, pero actualmente ya hay que ver como que pasar página. Y de hecho en los estados más poderosos se ve como una mirada mucho más centralizada de la política económica. En Europa, en los países escandinavos, la gente suele acomodarlos mucho en uno de los dos extremos, que son de extrema derecha, que son de la extrema izquierda, o sea, diciendo que son socialistas o que son completamente liberales. La realidad es que los partidos políticos de facto son más de socialdemocracia, socioliberalismo y etcétera, porque se acomodan en una mirada mucho más pragmática y eso es ahorita lo que más necesitamos, como dejar de lado como ese fundamentalismo de mercado y de pronto también Crear como un desde nuevo tipo de sistema económico, por así decirlo. sí, abogar como por una nueva sistematicidad que corresponda con las necesidades, más que con más que con una perspectiva económica que diga cómo funciona. O sea, en vez de que la realidad se acomode a la teoría, que la teoría se acomode a la realidad, como bien diría Max Neff. Sí, o sea, prácticamente como si hubiera un modelo económico centrado en el nosotros y no tanto en el yo. Ajá, exactamente. Que también se busque esa noción de cooperacionismo y solidarismo que se ha dejado mucho de lado. Pues muy bien, muchas gracias por darme un poquillo de tu tiempo.
Ya, luego Ajá, podremos seguir la plática ahí en privadito. Pero pues ajá. nada, un gusto tenerte aquí. Ok, muchas gracias.